Nunca pensé que aquel verano cambiaría todo entre nosotros. Él no era mi padre, solo el hombre que se había casado con mi madre 2 años atrás. Alto, callado, con esas manos grandes que siempre parecían saber exactamente qué hacer. Hasta que un día me pilló en mi habitación, en medio de, bueno, ya sabéis. Y en lugar de alejarse, decidió unirse y darme una lección que jamás olvidaré. Pero mejor os lo cuento desde el principio, porque no tiene desperdicio. Si te gustan mis historias, no olvides dejarme un like y comentar, papi, no te cuesta nada. Era un jueves sofocante. Mi madre estaba en el trabajo, como siempre, y Adrián, mi padrastro, se había ido al gimnasio. O eso creía yo. Estaba tumbada en mi cama, con las cortinas medio cerradas, disfrutando de ese placer solitario que todas conocemos, pero del que nadie habla, fantaseando un poco con ese chico del Insti que tanto me gustaba, el roce de las sábanas, mi mente pensando, mis manos llevando un mismo son, hasta que el crujido del piso me sobresaltó. Me tapé con las sábanas, pero ya era tarde. La puerta estaba entreabierta, y allí estaba él, inmóvil, observándome con esos ojos oscuros que siempre me habían hecho sentir tan pequeña. Me cubrí con las sábanas al instante, pero ya era tarde. Su mirada lo decía todo. Había visto más de la cuenta, y yo me moría de vergüenza. «Perdón», murmuré, sintiendo cómo el rubor me subía hasta las orejas. Él no dijo nada. Solo cerró la puerta con un golpe seco y se fue. Creí que lo habría olvidado al día siguiente. Pero Adrián nunca olvidaba nada. La verdad que la sensación de ser observada cada vez era más agradable. Al principio lo recordaba con mucha vergüenza, pero poco a poco me parecía divertido, incluso adictivo. Empezó a ocurrir poco a poco. Miradas más largas de lo normal. Toques accidentales al pasarme la sal en la cena. Una vez, al salir de la ducha, lo encontré esperando en el pasillo, con esa expresión que no sabía si era de reproche o de hambre, o las dos. Me fui a mi cuarto dejando una huella de agua bajo mis pies, y él me seguía. El corazón me iba a 1000 por hora. ¿Iba a dar el paso? Pero no, pasó por mi puerta de largo y no entró, hasta que una tarde, mientras mi madre estaba de compras, se sentó frente a mí en el sofá y dijo las palabras que cambiaron todo. «Creo que deberíamos hablar de lo que pasó». Su voz era grave, pero no enojada, casi curiosa. ¿Alguna vez habéis sentido que algo prohibido se te antojara de tan forma que no pudieses ni respirar? Me preguntó mientras me quitaba el pelo de la cara. Fue como si algo dentro de mí explotara. Mis manos me temblaban. No podía decir nada. Me pidió que fuéramos a un sitio más íntimo. Me temblaban las manos al seguirlo hasta su estudio. La habitación olía a madera y a ese aftershave que siempre usaba. Cuando cerró la puerta, supe que nada volvería a ser igual. «No tienes por qué avergonzarte», dijo, acercándose. «Pero hay formas mejores de hacer las cosas». Y entonces me lo demostró. Me dijo con voz suave: «Te voy a mostrar cómo se hace muñeca». Primero fue solo una lección teórica, luego práctica. Sus manos, tan grandes y ásperas, eran sorprendentemente delicadas cuando querían. Me enseñó ritmos, presiones, pequeños trucos que nunca se me habían ocurrido. Yo a punto de explotar. Era su alumna más aplicada. Repetía todos los movimientos para fijarlos en mi mente, repitiéndolos una y otra vez para que no se me olvidaran. Esa tarde cruzamos una línea que jamás debimos traspasar. Fue intenso, fue salvaje, fue inolvidable. «Así», susurró contra mi cuello
en una de nuestras clases: más despacio, disfruta del camino. Pronto, nuestras lecciones se volvieron más intensas. Ya no era solo él enseñándome, sino yo demostrándole lo bien que había aprendido. En cada rincón de la clase siempre había una excusa para repetir sus lecciones, siempre con el miedo a que mi madre nos pillara. Pero eso solo lo hacía más emocionante. Eran unas clases clandestinas, como él las llamaba, hasta que llegó el día en que Adrián me miró con esos ojos oscuros y dijo lo que ambas esperábamos: creo que ya no tengo nada más que enseñarte. Pero se equivocaba. Yo lo necesitaba más que nunca. Se había convertido en una adicción para mí. Una noche, cuando todo parecía sumido en una quietud absoluta, nos encontramos en la cocina. La oscuridad envolvía todo, y solo la luz de la luna, que se filtraba tímidamente entre la ventana, nos iluminaba. No había ruido, ni señales. Solo nosotros, en un mundo separado del resto, ocultos en la penumbra de la noche. Estaba convencida de que nadie nos descubriría. Mi madre tenía el sueño profundo y no iba a ser un problema. El tiempo parecía detenerse a nuestro alrededor y por un breve momento sentí que éramos los dueños de ese universo en silencio. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de la tensión de lo prohibido, de lo que no debía ser, pero que, en ese instante, no podía evitar. Estaba atrapada en el deseo, en algo que mi mente luchaba por comprender, pero que mi cuerpo anhelaba con fuerza. Él empezó a enseñarme cosas que nunca antes me había mostrado. Estábamos en un mismo compás, frente a la luz de la luna, toque a toque, bastante despacio, aunque con ritmo. Él me cubría la boca. Era parte de la lección de aquella noche. Una coreografía bien marcada, hasta que, de repente, el sonido que jamás imaginé escuchar se hizo presente. La puerta se abrió de golpe. En un parpadeo, todo lo que habíamos construido en ese breve instante de oscuridad se desmoronó. Y ahí, en el umbral de esa puerta, apareció ella. Era mi madre. En sus ojos brillaba una mezcla indescriptible de incredulidad, dolor y rabia. Su rostro palideció y su respiración se volvió errática. El silencio entre nosotros tres era absoluto, como si el aire mismo se hubiera detenido. No necesitó decir una palabra. Su mirada lo decía todo. Había descubierto la verdad que hasta entonces habíamos intentado ocultar, la verdad que, por más que quisiéramos, ya no podíamos negar. Ahora, nuestra familia está al borde del abismo. La estructura que habíamos creído sólida se ha desplomado sin remedio. Mi madre ya no me dirige la palabra. Su presencia se ha vuelto distante, fría, como si mi propio ser le resultara un desconocido al que ya no podía mirar. La culpa me devora y no sé cómo enfrentar a mi madre. El peso de su dolor es insoportable, pero la distancia entre nosotros también lo es. Cada día que pasa, siento que mi mundo se hace más pequeño, más oscuro. Y cada segundo que intento buscar una forma de remediar todo esto, me doy cuenta de que no hay solución fácil. Las piezas están rotas y no sé si alguna vez podremos volver a encajarlas. ¿Alguna vez habéis sentido que vuestros propios deseos os han arrastrado a un lugar del que no podéis escapar? Yo nunca imaginé que algo tan profundo, algo que parecía tan real en mi mente, pudiera llevarme a una situación tan devastadora. Ahora me encuentro atrapada en una espiral de culpabilidad y angustia, sin saber si podré encontrar la salida. ¿Es posible superar algo así? ¿Podré alguna vez recuperar la confianza que he perdido? O, como temo,
¿Estamos condenados a vivir con la sombra de lo irremediable? No sé qué hacer. A veces siento que lo que me ahoga es la constante presión de ser quien no soy, de haber sido arrastrada por algo que nunca debí haber permitido que ocurriera. Os leo en los comentarios. Por favor, decidme, ¿cómo salgo de esto? ¿Es posible volver atrás? ¿O simplemente estamos destinados a vivir con la carga de nuestros propios errores?